¿Cómo seleccionar mi variador de frecuencia de acuerdo al tipo de torque que va a manejar mi aplicación? ¿Cierto? Entonces yo puedo tener cuatro escenarios, ¿cierto? Que los vamos a ver acá. Vamos a hacer el símil de que el hombre es el variador de frecuencia, es el VFD, y la carga, representada aquí en la gráfica por este carrito, es el motor, ¿cierto? Mi carga. Entonces yo puedo tener cuatro escenarios, donde en el primero la fuerza va del motor hacia la carga, ¿cierto? Entonces la carga responde a lo que el motor le imprime. Puedo tener el caso totalmente opuesto. El motor o la carga va opuesta a la fuerza que está imprimiendo el variador, ¿cierto? Al flujo de energía. Y puedo tener también en el tercero del motor hacia la carga, ¿cierto? Entonces en el 1 y en el 3. O puedo estarlo deteniendo en el 2 y en el 4. Ok. Y esto me puede pasar también no solamente en un plano llano, esto me puede pasar en un plano inclinado. Entonces en un plano inclinado, ¿qué va a pasar? Voy a tener los mismos cuatro cuadrantes, pero me va a facilitar ciertas tareas, como por ejemplo detenerlo en subida, ¿cierto? O arrancarlo en bajada, va a ser muy fácil, pero otras se van a complicar un poquito más. Entonces aquí todo esto se va a resumir a dos preguntas que se las voy a mostrar al final de este video. Entonces, esta es la famosa teoría de los cuatro cuadrantes que usan en algunas marcas o de la que hablan algunos vendedores. En lo personal, no me gusta enfocarlo de esta manera, sino me gusta hacer dos simples preguntas que son las que les voy a mostrar al final del video. Pero, pues, obviamente es cuestión de gustos. Ok, clasificación de la aplicación según su torque. Para efectos de selección de variadores de frecuencia, el torque lo clasificamos de dos maneras, torque constante y torque variable. ¿Cierto? ¿Qué es un torque constante? Pues el torque constante es aquel en el que independientemente de la velocidad, el torque o el par que debo ejercer sobre el eje del motor siempre va a ser el mismo, o al menos su fluctuación va a ser mínima. El torque variable se puede ser de tipo lineal o de tipo cuadrático, pero no para efectos de selección del variador. Para efectos de selección del variador simplemente es variable, no más. Ok. Ejemplos de lineal, molinos y mezcladores. Y cuadrático, todo lo que son maquinarias de acción centrífuga. Hago la aclaración de que aquí estoy dando ejemplos típicos, entonces son típicos de, más no exclusivos. En todos y cada uno de estos habrán sus excepciones, pero va a caer en alguna de estas tres categorías. Ahora, de aquí se desprende absolutamente todos los cálculos de consumo energético y por ende los cálculos de eficiencia y ahorro energético se van a desprender de aquí, de dónde caen este tipo de clasificación. Para efectos de seleccionar mi variador de frecuencia, no debo tener en cuenta únicamente el tipo de torque, sino también cómo va a arrancar, cuál es la condición de arranque. Ejemplo, en un molino que es de tipo lineal, ¿cierto? Si yo tengo un tanque con un producto a mezclar ahí en un mezclador, pues entre más vacío esté el tanque, menos fuerza tengo que hacer, ¿cierto? Menos par tengo que ejercer en el eje del motor. Pero si el tanque está más lleno, a medida que su nivel sube, pues más fuerza tendrá que ejercer el eje del motor, porque tiene que mover mayor cantidad de masa. Bien, entonces la aplicación efectivamente es de tipo lineal, variable, pero no me sirve utilizar un variador de frecuencia de tipo variable. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es la condición de arranque? Yo debo ser capaz de arrancar mi mezclador en este punto, es decir, con el tanque lleno. Creo que ningún cliente aceptaría que uno le dijese, por favor, desocupe el tanque, arrancamos el mezclador y una vez el mezclador esté arrancado, entonces ahora sí, por favor, empiece a llenar su tanque. Eso no lo va a aceptar absolutamente nadie. Yo necesito poder arrancar aquí. En este momento, si yo arranco aquí, es lo mismo que esto. Entonces necesitaría un variador de tipo constante o de torque constante. Espero que eso haya quedado claro. Entonces, clasificación de torque de mi aplicación y punto o condición de arranque. Ok. ¿Qué ocurre con eso? Por favor, veamos el siguiente ejemplo. No se los voy a leer porque pues, ustedes lo pueden leer ahí en pantalla. Simplemente se los voy a explicar. Tenemos básicamente aquí que dos variadores de frecuencia. Entonces, observemos por favor que el primero, que es de tipo variable, tiene una capacidad de sobrecorriente inferior a la del segundo, ¿cierto? Entonces decimos, el del segundo tiene mayor capacidad de sobrecorriente. Sí, pero por 60 segundos. Lo que nos está indicando es este puntico de aquí.
Pero en funcionamiento normal, nominal, en funcionamiento normal, este equipo tiene mayor capacidad que este. Así no tenga mayor capacidad de sobrecorriente, sobretorque o sobrecarga, que es la forma como lo indican los vendedores o como viene escrito en los datasheets de los equipos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que vendedores le dicen, no tengo en este momento disponible para entrega inmediata el variador de frecuencia que usted está necesitando de 75 kilovatios, pero tranquilo, le voy a despachar uno que tengo de 55 kilovatios, pero no me preocupe que es de torque constante. Pues no le va a servir, salvo que la corriente nominal del motor sea igual o menor a la nominal del variador. En ese caso, por supuesto, le sirve. Pero si no ese es el caso, no le va a servir, porque nominalmente él no va a tener la capacidad de manejar una corriente superior. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, este punto siempre de forma estándar se indica a 60 segundos, porque muchos vendedores inescrupulosos, y más cuando uno habla con clientes que de pronto no tienen conocimiento técnico, les dicen no, tranquilo que yo le puedo dar 200, 250, 300% de capacidad de sobrecorriente. Pero lo que están haciendo es indicarles un punto acá. Y luego les dicen, pero es que por 3 segundos, o por 5 segundos, o por 1. Entonces simplemente lo que están haciendo es engañarlos, porque se les están diciendo que tiene una mayor capacidad de sobrecorriente, pero es falsa. Es por 5 segundos o por 10. Entonces siempre se habla de un estándar de 60 segundos para que todos estemos hablando exactamente del mismo punto. ¿Listo? ¿Por qué el puntico está indicado aquí, por debajo de la curva? Porque todos los fabricantes siempre van a jugar con una tolerancia. ¿Para qué? Para que los IGBTs no se quemen o se estallen, ¿cierto? Por una sobrecorriente transitoria. Entonces siempre se maneja un poco de tolerancia en este sentido. Entonces este punto pues nunca nos lo van a indicar exactamente sobre la curva si no se maneja una tolerancia. Pero mi recomendación es no jueguen con ella. No jueguen con eso, por favor. Limítense a lo que el fabricante está recomendando aquí. Entonces espero que esto haya quedado claro. ¿Cómo rompo yo, es decir, estallo, quemo o daño mi IGBT, igual que un motor? Pues puede pasar dos cosas. Tengo un pico demasiado grande, así no tenga mucha duración en el tiempo, pero el pico es demasiado alto, rompo la curva, se dañó el IGBT. Si fuese un motor, lo mismo, se quemó el motor. Pero puedo tener el escenario contrario. De pronto tengo un pico que no es demasiado alto, es ligeramente mayor a la nominal, pero tuve demasiada duración en el tiempo. Rompió la curva, se ha dañado mi IGBT. Si fuese el motor, se ha quemado el motor. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, por favor. Bien, y con lo que les decía, yo resumo todo esto a dos simples preguntas. ¿Qué tipo de torque maneja su aplicación? ¿De forma constante o de forma variable? ¿Y su aplicación es regenerativa, sí o no? Entonces, todo eso se reduce a estas dos simples preguntas. En vez de estar hablando allá que no, que si un cuadrante, que de 4 cuadrantes, que plano llano, que plano inclinado, que bueno, en fin. Eso se reduce simple y sencillamente a torque variable, torque constante, regenerativa, sí o no. Bien, espero haber sido claro y que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas